En este episodio, los llevamos a Cedar Cove, California, en noviembre de 2011. Este tranquilo lugar establece el escenario para un escalofriante asesinato cuando Elena Ellen Sinclair, una exactriz de 68 años, es encontrada muerta. El resultado final de un escandaloso enlace con el novio de su hija que llevó a un crimen espantoso. Elena Sinclair, alguna vez estrella de Hollywood conocida por sus roles durante los años dorados del cine, tuvo una vida llena de más drama fuera de la pantalla que en ella. Nacida de padres británicos en Kenia, Ellen creció entre las impresionantes vistas de las llanuras africanas. Su viaje la llevó a la ciudad de Nueva York, donde se convirtió en una actriz célebre en los vibrantes años 70, un periodo en el que la ciudad zumbaba con una revolución artística. Su carrera le permitió mezclarse con estrellas, artistas y la alta sociedad. Sin embargo, el espíritu inquieto de Ellen la llevó a múltiples matrimonios, cada uno más sensacional que el anterior. Antes de retirarse en Cedar Cove, un lujoso enclave de retiro junto al mar conocido por su tranquila opulencia, Ellen había acumulado una considerable riqueza y era infame en la ciudad por sus gustos extravagantes, desde su colección de alta costura vintage hasta los coches de alta gama que adoraba. A pesar de su edad, estaba obsesionada con mantener una fachada juvenil, gastando generosamente en tratamientos estéticos y a menudo se le veía en compañía de hombres más jóvenes, lo que provocaba rumores en las boutiques de lujo y los elegantes salones de belleza que frecuentaba. Ellen tenía una hija, Vivian Sinclair, con quien su relación estaba notablemente tensa. El estilo de vida dominante y enfocado en la apariencia de Ellen dificultaba que Vivian se sintiera cercana a ella. Vivian había estado viviendo en el extranjero, estudiando historia del arte en Europa, distanciándose de la abrumadora sombra de su madre. Su intento de reconciliación a finales de 2011 fue tenso. Ellen estaba ocupada planificando su gran boda con un hombre más joven, David Ted Reynolds, y estaba menos preocupada por curar sus heridas familiares, a menudo despreciando a Vivian como menos atractiva a sus espaldas. A medida que se acercaba el día de la boda, Ellen estaba completamente absorta en los preparativos. Dedicaba incontables horas en spas de élite y compraba en boutiques de diseñadores como Chanel para el vestido perfecto. Sin embargo, bajo esta superficie glamurosa, la vida de Ellen estaba lejos de ser serena. Su obsesión con las apariencias y el control había alienado a muchos a su alrededor, preparando el escenario para la tragedia. En una fresca mañana de noviembre, Cedar Cove estaba iluminado por un suave sol invernal, típico de la tranquila comunidad de retiro. Sin embargo, dentro de la opulenta residencia de Ellen, prevalecía un silencio ominoso. Aproximadamente a las 9:30 de la mañana, Vivian llegó para discutir los detalles finales de la boda. Entró en la casa silenciosa, sintiendo de inmediato que algo andaba mal. No había melodías nostálgicas del preciado tocadiscos de Ellen, ninguno de los sonidos habituales de actividad. Con la ansiedad aumentando, Vivian llamó a su madre pero no recibió respuesta. Con un creciente sentido de pavor, subió al lujoso dormitorio de Ellen, un santuario adornado con reliquias de su pasado lleno de historias. Allí, los peores temores de Vivian se materializaron. Ellen yacía inmóvil en su cama ornamentada, una belleza alguna vez vibrante ahora escalofriantemente quieta, su vida extinguida. Sorprendentemente, había sido disparada y, en un macabro giro, sus ojos habían sido cruelmente sacados con un simple bolígrafo, insinuando las oscuras corrientes subterráneas que yacían bajo sus vidas glamorosas. Vivian fue golpeada por un impacto abrumador. Paralizada, contempló la escena de pesadilla ante ella. En un estado de pánico, manoteó su iPhone para marcar al 911, su voz temblaba mientras describía el espantoso descubrimiento. ¡Qué demonios! Mi madre está malditamente muerta, hay sangre malditamente por todas partes. Tartamudeó al teléfono, su voz cargada de terror e incredulidad. En cuestión de momentos, el departamento de policía de Cedar Cove llegó, sus sirenas cortando la calma tranquila de la mañana. Los oficiales rápidamente acordonaron la escena, instruyendo a Vivian a permanecer afuera. Los paramédicos llegaron poco después, pero fue instantáneamente claro que nada podía hacerse. Ellen estaba más allá de cualquier ayuda. Mientras Vivian permanecía afuera de la lujosa casa de su madre, los vecinos comenzaron a reunirse, sus expresiones una mezcla de shock y preocupación. En una comunidad acostumbrada a días tranquilos y el ocasional evento de alta sociedad, el brutal asesinato parecía inconcebible. Vivian luchaba con la cruda realidad de la muerte de su madre, mientras los vecinos susurraban, preguntándose quién podría cometer un acto tan atroz. El detective Martin Shaw,
un investigador conocido por su enfoque metódico y más de 20 años en la fuerza, tomó el control de la escena. La casa, una vez símbolo de elegancia, ahora estaba marcada por la violencia. El dormitorio de Ellen era particularmente desgarrador. La cama, con sus sábanas de satén, estaba empapada en sangre, y en el centro yacía el cuerpo de Ellen, una imagen sombría y conmovedora. Lo que más impactó a la policía fue la brutal desfiguración de sus ojos, salvajemente mutilados con un simple bolígrafo, evidencia de una animosidad intensa. El detective Shaw y su equipo procesaron meticulosamente la escena, recolectando evidencia, incluyendo el bolígrafo empapado en la sangre de Ellen, que yacía descartado en el suelo. Tomaron numerosas fotos desde todos los ángulos concebibles, capturando los detalles sombríos. A pesar de los desafíos planteados por las frecuentes visitas de Ellen y las huellas del personal a lo largo de la casa, procedieron con un análisis exhaustivo de huellas dactilares. Afuera, Vivian, envuelta en una manta de un vecino y visiblemente sacudida, esperaba ser interrogada. Shaw reconocía la necesidad de sensibilidad, pero era consciente de la necesidad de su declaración. La naturaleza del asesinato sugería una venganza personal, no fue un acto de violencia al azar. Shaw decidió consultar con un perfilador criminal dada la brutalidad del crimen. La doctora Fiona Clark, psicóloga con experiencia en la elaboración de perfiles de delitos violentos, fue convocada. Tras examinar la evidencia y discutir con Shaw, sugirió que el asesino podría ser alguien muy cercano a Ellen, posiblemente un familiar o un amante, impulsado por celos profundos y una necesidad de dominar a Ellen. El detalle macabro de sus ojos arrancados parecía hablar de un deseo de borrar su esencia misma, probablemente derivado de sentimientos profundos de insuficiencia o juicio. Las percepciones de la doctora Clark agregaron profundidad a la investigación, indicando que el asesino no era solo un criminal desapegado, sino alguien enredado en un conflicto emocional complejo con Ellen. Armada con estos nuevos conocimientos psicológicos, la policía de Cedar Cove cambió el enfoque hacia las personas más cercanas a Ellen, con la intención de identificar al asesino. La atención se centró rápidamente en Vivian Sinclair, la hija distanciada de Ellen. A los 32 años, Vivian había vivido largo tiempo bajo la imponente sombra de su glamorosa madre. Habiendo regresado recientemente de estudiar historia del arte en Europa, Vivian buscaba un atisbo de paz, pero reunirse con Ellen solo reavivó las tensiones pasadas. Su relación estaba llena de críticas. Ellen frecuentemente menospreciaba a Vivian por no alcanzar sus exigentes estándares. Luchando financieramente, Vivian residía en un modesto apartamento en Cedar Cove y enseñaba a tiempo parcial en una escuela local, apenas llegando a fin de mes. Era conocida por su comportamiento reservado, pero aquellos cercanos a ella detectaban una tristeza y frustración subyacentes. Los amigos informaron que Vivian parecía cada vez más angustiada en los meses previos al asesinato de Ellen, expresando frecuentemente sentimientos de atrapamiento e impotencia. Los investigadores especularon que Vivian podría haber tenido fuertes motivos para querer a su madre fuera de su vida. Años de tormento emocional y estar eclipsada por la personalidad dominante de Ellen podrían haber empujado a Vivian a sus límites. Además, descubrir el affair de Ellen con Ethan Martinez, un hombre mucho más joven, podría haberse sentido como la traición definitiva. Los detectives hipotetizaron que el asesinato podría haber sido un intento desesperado de Vivian por escapar de la influencia opresiva de Ellen. El detective Martin Shaw llevó a Vivian a interrogatorio 2 días después del asesinato. A pesar de su ansiedad aparente, Vivian mantuvo la compostura, negando rotundamente cualquier participación en la muerte de su madre. Afirmó haber estado sola, practicando meditación en el momento del crimen, aunque carecía de testigos corroborativos. El interrogatorio se intensificó mientras los detectives indagaban sobre su relación con Ellen y sus pensamientos sobre el affair con Ethan, pero Vivian permaneció reticente, reacia a discutir sus emociones. La frialdad de Vivian durante el interrogatorio alarmó a la policía. Su manera distante al hablar sobre el violento final de su madre era desconcertante para alguien que acababa de perder a un progenitor. Sin embargo, sin pruebas físicas directas que vincularan a Vivian con el crimen,
las sospechas quedaron sin confirmar, obligando a los investigadores a profundizar su búsqueda de evidencia concluyente. Vivian permaneció como la principal sospechosa a medida que avanzaba la investigación, pero la ausencia de pruebas definitivas significó que los detectives tuvieran que continuar su meticuloso examen de la escena del crimen y las entrevistas con los conocidos de Ellen. La investigación luego llevó a Ethan Martinez, un joven de 22 años local que había captado la atención de Ellen. Ethan, trabajando como handyman y músico a tiempo parcial en Cedar Cove, había logrado encantar a Ellen a pesar de su situación financiera precaria. Conocido por su buena apariencia y carisma, Ethan rápidamente se volvió popular entre las mujeres mayores y acaudaladas de la comunidad, navegando sus complicadas dinámicas personales mientras se esforzaba por establecer una vida estable. La interacción de Ethan Martinez con Vivian Sinclair, la hija de Ellen, era compleja y llena de dependencias matizadas. Vivian, siendo significativamente mayor, proporcionaba al joven y vulnerable Ethan refugio, apoyo financiero ocasional y protección contra su precaria situación migratoria. En un intercambio pragmático, Ethan ofrecía compañía, viendo su relación más como transaccional que romántica. Ethan albergaba ambiciones modestas, aspiraba a asegurar una vida estable en América, soñando quizás con algún día ahorrar lo suficiente para abrir una pequeña tienda de música junto al mar. Sin embargo, su incierto estatus migratorio ensombrecía estos humildes sueños. El evidente interés sexual de Ellen en Ethan agravaba la tensión. Conocida entre conocidos por su inclinación por hombres más jóvenes, la fascinación de Ellen con Ethan era particularmente intensa. Ella lo colmaba con regalos lujosos, incluyendo relojes de alta gama y trajes de diseñador, sugiriendo un futuro juntos si él dejaba a su hija. Para Ethan, el atractivo de la riqueza de Ellen presentaba una tentadora escapatoria de sus luchas, ofreciendo un estilo de vida mucho más allá de su alcance actual. Cuando el detective Martinshaw interrogó a Ethan, notó su actitud nerviosa y evasiva. Ethan era reacio a discutir su relación con Vivian y admitió tener una relación física con Ellen, aunque afirmaba que carecía de profundidad emocional. Insistió en que había estado con amigos en un bar local la noche del asesinato, aunque su coartada carecía de testimonios corroborativos. Los detectives eran escépticos respecto a los motivos de Ethan, sospechando que él tenía mucho que ganar con el fallecimiento inoportuno de Ellen, especialmente si había sido incluido en su testamento. A pesar de su inquietud aparente, Ethan mantenía su inocencia, negando rotundamente cualquier involucramiento en la muerte de Ellen. La policía permanecía incrédula, sospechando que Ethan podría haber sido impulsado a cometer el asesinato para asegurar un futuro potencialmente inalcanzable. A pesar de las exhaustivas investigaciones, no existían pruebas físicas que conectaran a Ethan con la escena del crimen. No se encontraron huellas dactilares, ADN, ni cuentas testificales creíbles. Ethan seguía siendo una persona de interés, pero la falta de pruebas concretas obligó a los detectives a ampliar su investigación. La investigación luego se dirigió hacia David Dave Reynolds, el prometido de Ellen, un restaurantero local. Dave había conocido a Ellen en una gala benéfica a finales de 2010, y su romance se intensificó rápidamente hasta llegar a un compromiso, a pesar de una considerable diferencia de edad. Los locales veían a Dave como encantador, pero aquellos más cercanos a él conocían su temperamento volátil y sus luchas financieras. Su negocio de restaurantes estaba flaqueando, severamente impactado por la recesión económica. El compromiso con Ellen parecía ser un salvavidas, potencialmente asegurando su futuro financiero si no fuera por los trágicos eventos que se desarrollaron. Cuando Dave conoció a Ellen, una actriz retirada y adinerada con ahorros significativos y un notable entusiasmo por la vida, pensó que sus problemas financieros habían quedado atrás. Sin embargo, su relación estuvo lejos de ser tranquila. Mientras planeaban su boda, las tensiones se intensificaron. Ellen era conocida por su naturaleza dominante, a menudo tratando a Dave más como a un subordinado que como a un compañero. Frecuentemente chocaban, especialmente por un acuerdo prenupcial que Ellen insistió en tener para proteger sus activos, lo cual Dave veía como un bloqueo a su recuperación financiera. Sus disputas se intensificaron tanto que los vecinos a menudo escuchaban sus acaloradas discusiones resonando desde la casa de Ellen. Cuando la policía interrogó a Dave, él se mostró calmado pero reservado. Negó vehementemente cualquier participación en el asesinato de Ellen, afirmando que su amor por ella era genuino a pesar de sus frecuentes disputas. Proporcionó una coartada para la noche del asesinato, alegando que estaba en una reunión de negocios en un club de San Francisco. Sin embargo, al verificar,
Los detectives encontraron discrepancias en su historia. La reunión había concluido varias horas antes de la hora de muerte de Ellen, dejando tiempo sin justificar en su cronología. Los detectives estaban particularmente interesados en los motivos de Deb. La considerable riqueza de Ellen era un motivo tentador, especialmente dado los persistentes problemas financieros de Deb. Si Ellen hubiera fallecido antes de su boda sin un acuerdo prenupcial, Deb no habría heredado nada. Pero si su muerte pudiera interpretarse como un accidente, o si él pudiera influir en su testamento, él tendría mucho que ganar. A medida que los detectives indagaban más profundamente, la compostura de Deb comenzaba a tambalearse. Se volvió defensivo, insistiendo en que sus problemas financieros eran manejables y que no tenía razón para hacerle daño a Ellen. Sin embargo, la policía permanecía escéptica. Reconocían que Deb tenía mucho que perder si la boda se cancelaba y sospechaban que podría estar lo suficientemente desesperado como para tomar medidas drásticas para asegurar su futuro financiero. Aunque las sospechas eran altas, la evidencia concluyente contra Deb faltaba. Su coartada inconsistente y los posibles motivos financieros lo mantenían como principal sospechoso mientras la investigación continuaba. En una mañana inusualmente fría en Cedar Cove en noviembre de 2011, se produjo un avance significativo. La detective Karen Martinez, que había estado examinando diligentemente los efectos personales de Ellen, descubrió una pista intrigante en un cajón de la mesita de noche. Enterrada debajo de varios objetos estaba una nota arrugada y parcialmente rasgada. Aunque incompleta, las partes visibles de la nota incluían palabras incriminatorias como Deb, traición, testamento y un expletivo enojado. Este descubrimiento sugería que Ellen podría haber estado considerando cambiar su testamento o había descubierto algo inquietante sobre Deb, añadiendo una pieza crítica al enigmático caso. El descubrimiento de la nota introdujo un giro convincente en la investigación, insinuando fuertemente motivos financieros detrás del asesinato de Ellen. Armados con esta nueva pista, los detectives revisaron los registros financieros de Deb Reynolds y descubrieron un gasto reciente y lujoso, un anillo de compromiso costoso que él afirmó era un regalo para Ellen. El momento de esta compra fue notablemente sospechoso. Deb había adquirido el anillo solo días antes del fallecimiento de Ellen, a pesar de sus continuas dificultades financieras. Esto planteó preguntas críticas. ¿Estaba Deb simplemente intentando apaciguar a Ellen, o esta compra era parte de un esquema más amplio para manipularla antes de su muerte prematura? Para profundizar, la policía envió la nota rasgada a un laboratorio forense para un análisis detallado, esperando recuperar cualquier escritura adicional y conocer más sobre los pensamientos de Ellen o los cambios potenciales en su testamento. También buscaron verificar la autenticidad de la escritura para asegurarse de que la nota realmente fue escrita por Ellen y no era una falsificación. El descubrimiento tanto de la nota como de la cuestionable compra del anillo sometió a Deb a un escrutinio renovado e intenso. Más convencidos que nunca de que Deb estaba ocultando información vital, la policía intensificó su vigilancia, ansiosos por captar cualquier desliz que pudiera llevar a una confesión o proporcionar evidencia más sustancial. A medida que la investigación continuaba desarrollándose, la importancia de la nota y el anillo de compromiso se hacía cada vez más evidente, impulsando la investigación hacia adelante. Sin embargo, los detectives reconocieron que se necesitaban pruebas más concretas para vincular definitivamente a Deb con el crimen. Mientras Cedar Cove se preparaba contra una noche inusualmente fría, finalmente emergió un avance significativo en el caso. Después de un trabajo investigativo riguroso, la policía reunió suficientes pruebas para identificar al asesino, la hija de Ellen, Vivian Sinclair. Vivian, una profesora de 32 años con una relación compleja con su madre, había estado luchando contra un intenso resentimiento hacia Ellen durante años. Esta animosidad alcanzó un punto crítico cuando Vivian descubrió la relación de Ellen con Eason, su pareja más joven. El descubrimiento de que Vivian había comprado una pistola solo días antes del incidente, junto con la evidencia balística que vinculaba el arma con la escena del crimen, proporcionó pruebas condenatorias. Además, las huellas dactilares de Vivian fueron encontradas en el bolígrafo utilizado para mutilar los ojos de Ellen, subrayando el odio profundo que albergaba. En la fatídica noche del asesinato de Ellen, una Vivian enfurecida confrontó a su madre sobre la relación, resultando en una trágica y violenta altercación. Vivian disparó fatalmente a Ellen en un arranque de ira ciega y luego profanó grotescamente su cuerpo. Sus motivos eran claros.
vengar la traición definitiva y liberarse de la presencia dominante de su madre. Vivian fue arrestada en su modesto apartamento en Cedar Cove. A la llegada de la policía, ella apareció calmada y resignada, casi como si hubiera anticipado su llegada. No ofreció resistencia, simplemente declaró resignadamente, «Me, expetivo, atraparon». Su actitud indiferente contrastaba marcadamente con la brutalidad de sus acciones. El arresto de Vivian conmocionó a la comunidad local, afectando profundamente a aquellos que habían admirado la vibrante personalidad de Ellen. Dave, inicialmente un sospechoso, expresó tanto alivio como devastación ante la revelación, profundamente conmocionado por la traición que se había desarrollado tan cerca de casa. Mientras Vivian era llevada esposada, la comunidad de Cedar Cove se acercaba a la clausura de un caso que había cautivado al pueblo. Sin embargo, para aquellos que conocían a Ellen, la impactante manera de su muerte a manos de su propia hija dejaría una sombra larga sobre la comunidad. El juicio de Vivian Sinclair por el asesinato de su madre, Elena Ellen Sinclair, comenzó el 15 de julio de 2011 en el Tribunal del Condado de Cedar Cove. El juicio rápidamente se convirtió en el centro de atención local, con residentes observando atentamente los procedimientos, ansiosos por que se mantuviera la justicia. La fiscalía, liderada por la fiscal adjunta Jennifer R. Poncer, conocida por su estilo procesal riguroso, argumentó con fuerza que Vivian había orquestado meticulosamente el asesinato de su madre, impulsada por una profunda envidia y resentimiento. Poncer presentó pruebas convincentes, incluyendo la pistola que Vivian había adquirido y las pruebas balísticas que coincidían con el arma encontrada en la escena del crimen, para respaldar la afirmación de premeditación. En contraste, la defensa de Vivian, liderada por Paul Adams, un defensor público prominente, presentó un escenario diferente. Adams sostuvo que las acciones de Vivian fueron el resultado de un colapso psicológico, exacerbado por años de manipulación emocional de Ellen y el reciente descubrimiento del affair de Ellen con Eisen. Él enfatizó la salud mental deteriorante de Vivian, respaldada por testimonios de expertos sobre su depresión y ansiedad crecientes, para argumentar que el asesinato fue un acto espontáneo de angustia emocional abrumadora en lugar de una ejecución planificada. A lo largo del juicio, el tribunal estuvo lleno de conocidos y amigos de Ellen, quienes estaban divididos entre sus recuerdos de Ellen como una figura carismática pero compleja y la brutal realidad de su asesinato. Después de solo 6 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto, culpable de asesinato en primer grado. El juez dictó una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al pronunciarse la sentencia, Vivian no mostró emoción, en marcado contraste con Eisen, quien había testificado durante el juicio y ahora mostraba un alivio visible ante la resolución del juicio. El veredicto proporcionó cierto cierre a los eventos tumultuosos. Sin embargo, dejó a la comunidad dividida. Algunos creían que se había hecho justicia, mientras que otros argumentaban que el castigo era demasiado severo, considerando el estado mental problemático de Vivian y las dinámicas tóxicas de su relación con su madre. Para los amigos y familiares de Ellen, el veredicto fue una bendición mixta, subrayando las cicatrices duraderas dejadas por la tragedia. Mientras la sala del tribunal se vaciaba y Cedar Cove intentaba recuperar su tranquilidad anterior, el recuerdo del asesinato de Elena Ellen Sinclair continuaba atormentando a la comunidad. Vivian Sinclair comenzó su condena de por vida en la institución correccional de Lovell en Ocala, Florida. Los informes sugerían que Vivian luchaba por adaptarse a las duras realidades de la vida en prisión, batallando con depresión y aislamiento, incluso mientras su equipo legal trabajaba incansablemente en opciones de apelación, aunque la esperanza de su liberación permanecía escasa. Eisen Martinez, quien alguna vez estuvo cercano tanto a Vivian como a Ellen, buscó dejar atrás su pasado. Dejó Cedar Cove por Argentina, esperando escapar del escándalo que había tomado su vida en California. En Argentina, Eisen mantuvo un perfil bajo, trabajando en diversos empleos solo para llegar a fin de mes, muy lejos del estilo de vida lujoso que una vez estuvo al alcance de su mano a través de Ellen. David Ted Reynolds, el ex prometido de Ellen, también enfrentó cambios profundos. Las secuelas de la muerte de Ellen y el juicio de alto perfil habían devastado sus finanzas, obligándolo a vender la lujosa casa que había compartido con Ellen. Se mudó a un condominio modesto en Delray Beach,
optando por una vida más tranquila, lejos del torbellino social que él y Ellen habían disfrutado alguna vez. Las reuniones vibrantes y los eventos de alta sociedad que habían marcado sus vidas se convirtieron en recuerdos lejanos para el círculo de Ellen. Su muerte lanzó una sombra prolongada sobre la élite de Cedar Cove, llevando a muchos que la conocían a repensar sus propias relaciones y elecciones de estilo de vida, todos ansiosos por evitar el trágico destino que había envuelto a Ellen y Vivian.